¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar en la solidez de las cosas? La silla en la que estamos, la mesa, nuestro propio cuerpo. Todo se siente tan real, tan tangible. Claro. Pero, ¿y si te dijera que todo eso es en un 99.99% espacio vacío? Y que las reglas que lo gobiernan son, bueno, tan extrañas que parecen sacadas de la ciencia ficción. Bienvenidos. Hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a explorar una de las conexiones más profundas de la ciencia. Cómo las leyes casi fantasmagóricas de la física cuántica son en realidad el manual de instrucciones de la química. Es que esa es la pregunta del millón, ¿no? Exacto. ¿Cómo es que el comportamiento de partículas invisibles dicta la creación de medicinas, de materiales, de la vida misma? Es que durante siglos la química fue un arte, casi una alquimia. Era pura observación. Mezclar y ver qué pasaba. Exacto. Mezclábamos cosas, las calentábamos, veíamos qué pasaba y tomábamos notas. ¿Funcionaba? Sí, pero no sabíamos el por qué. La revolución cuántica del siglo XX nos dio por primera vez acceso a ese por qué. Nos permitió pasar de ser meros observadores a ser, digamos, arquitectos moleculares. Y el protagonista absoluto de esa historia es una partícula diminuta y con una reputación extrañísima: el electrón. De acuerdo. Empecemos por el principio porque creo que todos tenemos en la cabeza esa imagen del átomo como un pequeño sistema solar. Sí, el modelo clásico. Pero antes de eso, la idea era aún más simple, ¿no? La de John Dalton, que los imaginaba como bolitas de billar indivisibles y sólidas. Exacto, esferas macizas. Y esa idea funcionó durante casi un siglo, ¿eh? El primer gran golpe a ese modelo vino con el experimento de Ernest Rutherford. A principios del siglo XX. Sí, y eso el experimento conceptualmente muy simple, pero con resultados demoledores. Imagina que tienes una hoja de papel de seda, finísima. Ok. Y le disparas una bala de cañón. ¿Qué esperarías que pasara? Que la atraviese sin más, por supuesto. Pues eso es lo que Rutherford esperaba, al bombardear una finísima lámina de oro con partículas alfa, que son como pequeñas balas de cañón subatómicas. Y la mayoría lo hizo, supongo. La gran mayoría, el 99.9%, la atravesó. Pero para su asombro absoluto, una de cada varios miles rebotaba. Rebotaba. ¿Sí? Algunas incluso salían disparadas de vuelta hacia él. Rutherford dijo después que era tan increíble como si le dispararas un proyectil de 15 pulgadas a un trozo de papel de seda y rebotara y te golpeara. ¡Wow! La única manera de que eso suceda es que la bala de cañón haya chocado con algo increíblemente pequeño, pero denso y masivo. Precisamente. Ahí se dio cuenta de que el átomo no era una esfera sólida. Era, en su inmensa mayoría, espacio vacío. Y toda la masa positiva, estaba concentrada en un núcleo diminuto en el centro. Exacto. Pero claro, esto habría un problema aún mayor. Si el núcleo es positivo y los electrones que sabíamos que estaban por ahí son negativos... ¿Por qué no colapsan? Exacto. ¿Por qué no se atraen y colapsan en una fracción de segundo? Un sistema solar en miniatura no funciona, porque un electrón en órbita estaría acelerando, irradiaría energía y, ¡puf!, caería en espiral hacia el núcleo. La materia como la conocemos no podría existir. Y aquí es donde entra Niels Bohr con un primer intento de solución. Una especie de parche genial para salvar el modelo. Un parche brillante, sin duda. Bohr propuso algo radical para la época. Dijo: los electrones solo pueden existir en órbitas específicas, como si fueran escalones en una escalera. No pueden estar en medio. No pueden. Y cada órbita tenía un nivel de energía fijo, cuantizado. Esto explicaba perfectamente por qué los elementos, al calentarse, emiten luz solo en colores muy específicos, sus espectros de líneas. Ah, claro. Cada línea de color correspondía a un electrón cayendo de un escalón de alta energía a uno más bajo. Al caer, liberaba la diferencia exacta de energía como un fotón de un color muy preciso. Pero seguía siendo una solución un poco arbitraria, ¿no? Como decir, las reglas son estas porque sí, porque si no todo colapsa. No explicaba el porqué de esos escalones. Se sentía incompleto. Totalmente. Era un paso de gigante, pero no la historia completa. Y aquí es donde la física, bueno,
Se deshizo del sentido común y se sumergió de lleno en la mecánica cuántica, con Erwin Schrödinger y Werner Heisenberg. Aquí es donde la cosa se pone realmente extraña. La respuesta cuántica es: no lo sabemos. Y lo que es más, no podemos saberlo. ¿Cómo que no podemos saberlo? El principio de incertidumbre de Heisenberg dice que es fundamentalmente imposible conocer con precisión y a la vez la posición exacta y la velocidad de un electrón. O sea que... Cuanto más intentas acorralar su posición, más incierta se vuelve su velocidad, y viceversa. Espera un momento. Entonces, pasamos de una bola de billar a un planeta en miniatura y ahora a... ¿un fantasma? ¿Me estás diciendo que ya no podemos ni siquiera señalar dónde está el electrón? Exactamente. Tenemos que abandonar la idea de un punto en el espacio y empezar a pensar en una nube de probabilidad. ¿Una nube? Sí. Schrödinger desarrolló una ecuación que al resolverla no te da una ubicación, sino una región tridimensional del espacio donde tienes una alta probabilidad, digamos un 90% de encontrar al electrón. Y a esa nube de probabilidad la llamamos orbital. O sea que un orbital no es una ruta, es más como una zona de residencia. Y supongo que no todas estas zonas son iguales. Para nada. Y aquí viene la parte hermosa. Dentro de toda esta incertidumbre hay un orden matemático increíblemente estricto. Y ese orden se describe con los números cuánticos. Ok. Piensa en ellos como la dirección postal del electrón. Primero tienes el número cuántico principal, n. Es como el país o el nivel de energía. Puede ser 1, 2, 3. Cuanto más alto, más energía y más lejos del núcleo está esa nube. De acuerdo. El nivel de energía. Luego, dentro de cada país tienes ciudades. Es el número cuántico del momento angular L que nos dice la forma de la nube, la forma del orbital. La forma. Sí. Y por convención, a estas formas les damos letras. La más simple es la S, que es una esfera. Luego están las P, que tienen forma de 2 lóbulos, como un cacahuete o el signo de infinito. Y luego formas más complejas llamadas D y F. País, ciudad, me falta la calle, supongo. Exacto. El número cuántico magnético, MI, nos dice la orientación de esa nube en el espacio. Por ejemplo, en un nivel de energía dado, tienes 3 orbitales P con forma de cacahuete. Son idénticos en forma y energía, pero uno está orientado en el eje X, otro en el eje y otro en el eje Z. Me cuesta un poco conectar esto. Por un lado me hablas de un principio de incertidumbre, de nubes de probabilidad donde no sabemos dónde está nada con certeza. Ajá. Y por otro, me dices que esto crea un sistema de direcciones súper estricto. ¿Cómo puede el azar y la probabilidad dar lugar a un sistema tan rígido y predecible? Porque la probabilidad misma sigue unas reglas matemáticas muy estrictas. La ecuación de Schrödinger solo tiene soluciones válidas para ciertos niveles de energía y ciertas formas. No vale cualquier cosa. Entiendo. Y el resultado de ese orden subyacente es nada menos que la tabla periódica de los elementos. A ver. ¿Me estás diciendo que toda la estructura de la tabla periódica, esa que todos tuvimos que memorizar, no es una clasificación arbitraria de propiedades? No. ¿Sino un mapa directo de estas nubes de probabilidad cuántica? Es exactamente eso. La configuración electrónica de un átomo es simplemente la lista de los orbitales que ocupan sus electrones, y la tabla está organizada por esas configuraciones. Increíble. Todos los elementos de la primera columna, los metales alcalinos, como el litio, el sodio, el potasio, son súper reactivos porque su electrón más externo, el que interactúa con el mundo, vive en el mismo tipo de nube, un orbital S. Claro. Todos los elementos de la penúltima columna, los halógenos, son muy reactivos por la razón opuesta. Les falta justo un electrón para llenar su capa de orbitales P. La tabla periódica es la arquitectura cuántica hecha visible. Eso sí que es un momento eureka. No es un catálogo, es un plano arquitectónico. Vale, esto explica las propiedades de los átomos individuales. Pero los átomos rara vez están solos. Casi nunca. ¿Cómo pasamos de este retrato de un átomo solitario a algo real como una molécula de agua, donde los átomos están pegados unos a otros? La clave está en esos electrones más externos, los que están en la frontera del átomo. Los llamamos electrones de valencia.
los de la última capa. Exacto. Toda la química es esencialmente la historia de cómo estos electrones interactúan. Los átomos se unen, forman enlaces para alcanzar una configuración electrónica más estable, más cómoda. Buscan la estabilidad. Sí, y el estado de máxima comodidad es el de los gases nobles, que tienen su capa de valencia completamente llena. Es como el club más exclusivo del universo atómico. Y todos quieren entrar. Todos los demás átomos intentan imitarlos, ya sea ganando, perdiendo o compartiendo electrones para conseguir esa estabilidad. La famosa regla del octeto es una manifestación de esto. Y la forma en que lo hacen depende de su personalidad, por así decirlo. De ahí los diferentes tipos de enlaces. Exacto. Y esa personalidad tiene un nombre: electronegatividad. Es simplemente una medida de cuánta hambre tiene un átomo por los electrones. Ok. Cuando se juntan dos átomos con hambres muy diferentes, como un metal que tiene poca y un no metal que tiene mucha, no hay negociación. Es un robo. ¿Directo? El átomo más electronegativo le arranca el electrón al otro. Uno queda con carga positiva, el otro con carga negativa y se atraen como imanes. Eso es un enlace iónico. La sal de mesa, cloruro de sodio, es el ejemplo perfecto. Pero si se juntan dos átomos con un hambre similar. Entonces, ninguno tiene la fuerza para robarle el electrón al otro. Esto pasa típicamente entre dos no metales, así que llegan a un acuerdo. Mira, si ponemos nuestros electrones en el medio y los compartimos, ambos podemos sentir que tenemos nuestras capas llenas. Eso es un enlace covalente. Cooperación en lugar de robo. Es el enlace que mantiene unida la molécula de agua, o las moléculas de la vida, como el ADN y las proteínas. Y a veces la cooperación tiene que ser más intensa. De ahí los enlaces dobles o triples. Correcto. Para satisfacer a todos los átomos de una molécula, a veces necesitan compartir 2 o incluso 3 pares de electrones. El oxígeno que respiramos, O2, tiene un enlace doble. El nitrógeno del aire, N2, uno triple, que es increíblemente fuerte y estable. Pero, como toda buena regla, la del octeto tendrá excepciones. Siempre las hay, especialmente con elementos más grandes, del tercer periodo en adelante. ¿Por qué ahí? Piénsalo así. Los átomos de los primeros 2 periodos tienen habitaciones pequeñas y limitadas para sus electrones, que son los orbitales S y P, pero a partir del tercero es como si tuvieran acceso a un sótano extra, unas habitaciones vacías, llamadas orbitales D. Ah, tienen más espacio. Exacto. Y a veces, si la situación lo requiere, pueden alojar electrones extra allí, superando los 8. Son las moléculas hipervalentes. Esto les da una versatilidad química mucho mayor. Entendido. Se enlazan robando o compartiendo. Pero eso todavía suena como un dibujo en 2 dimensiones. Sabemos que las moléculas tienen formas tridimensionales y que esa forma es crucial. Es todo. En biología, una enzima y su sustrato encajan como una llave en una cerradura. Si la forma de la llave es incorrecta, no funciona. ¿Cómo predicen estas nubes cuánticas esa geometría tridimensional? Esa es la conexión final y, para mí, la más espectacular. Se explica con un concepto llamado hibridación de orbitales. Hibridación. La idea es que los orbitales puros de un átomo, la esfera S, los cacahuetes P, no son ideales para formar enlaces en el mundo real. Así que, antes de enlazarse, el átomo mezcla matemáticamente algunos de sus orbitales de valencia. Los combina. Sí, para crear un nuevo juego de orbitales híbridos, todos idénticos que apuntan en direcciones que minimizan la repulsión entre ellos. El átomo se reorganiza internamente para prepararse para el enlace. Den un ejemplo. Claro, tomemos al rey de la química orgánica, el carbono. El carbono tiene 4 electrones de valencia. Para formar una molécula como el metano, CH4, necesita hacer 4 enlaces idénticos. Ajá. ¿Cómo lo hace? Mezcla su orbital esférico S con sus 3 orbitales P en forma de cacahuate. El resultado es un nuevo set de 4 orbitales híbridos idénticos, llamados sp3. sp3. Y si quieres colocar 4 cosas alrededor de un punto central de la forma más separada posible, ¿qué forma geométrica obtienes? Un tetraedro. Un tetraedro perfecto, con ángulos de 109.5 grados. Y por eso el metano tiene exactamente esa forma. La cuántica no solo lo permite,
lo exige. Vale, eso es para enlaces simples. Pero la genialidad del carbono es que forma enlaces dobles y triples. ¿Cómo funciona la hibridación ahí? Sigue la misma lógica. Si el carbono necesita formar un enlace doble, como en el etileno, C2H4, no necesita 4 orbitales híbridos iguales, sino 3. Ok. Así que mezcla su orbital S con solo 2 de sus orbitales p. Crea 3 orbitales híbridos sp2. La mejor forma de separar 3 cosas en el espacio es en un triángulo plano, con ángulos de 120 grados. Por eso el etileno es una molécula plana. Justo. El orbital p que no se mezcló es el que se usa para formar el segundo enlace del doble enlace. Y para un enlace triple, como en el acetileno, C2H2, solo necesita 2 orbitales híbridos. Mezcla el S con un P, creando 2 orbitales sp que apuntan en direcciones opuestas. Una línea recta, 180 grados. Exacto. Aquí es donde todo encaja. Y esto tiene que ser la razón por la que existen los isómeros, compuestos que tienen exactamente los mismos átomos, la misma fórmula, pero son sustancias completamente diferentes. Esa es la consecuencia directa. La isomería es un pilar de la química y es puramente un resultado de la geometría cuántica. Increíble. Puedes tener la misma fórmula C2H6O, pero si los átomos se enlazan de una manera, tienes etanol, la bebida alcohólica. Si se conectan de otra, con una geometría diferente dictada por la hibridación, tienes dimetiléter, un gas industrial. Misma fórmula, mundos de diferencia en sus propiedades. A veces, un isómero es un medicamento que salva vidas y su imagen especular es inactiva o incluso tóxica. Todo se reduce a la forma tridimensional que la mecánica cuántica impone. Entonces, el viaje ha sido desde la idea de un átomo sólido, pasando por el pánico de su posible colapso, hasta llegar a estas nubes de probabilidad gobernadas por reglas matemáticas estrictas. Y esas reglas no solo dibujan la tabla periódica, sino que dictan cómo los átomos se toman de la mano y qué forma adoptan en su danza, creando todo lo que vemos. Exacto. La química, que parece tan práctica y de laboratorio, es en realidad la manifestación, a nuestra escala, de estas leyes cuánticas fundamentales. Un drama cuántico. Cada reacción en un tubo de ensayo o en una célula de nuestro cuerpo es un pequeño drama cuántico de electrones reorganizándose en busca de estabilidad. La tabla periódica no es un catálogo, es el libro de jugadas. Para cerrar, nos dejas con una idea para reflexionar. Todo lo que conocemos, las propiedades de la materia y la posibilidad de la vida, dependen de que las constantes y reglas de la física sean exactamente como son. Así es. Si los principios cuánticos que hemos discutido, la forma de los orbitales, la fuerza de las interacciones, el principio de incertidumbre, fueran tan solo un poco diferentes, ¿qué tipo de química extraña tendríamos? ¿Qué clase de materia o de vida, si es que alguna, podría existir en un universo así?